Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan. Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista. Siempre que la Iglesia celebra un santo, lo hace tomando como fecha propia del mismo el día de su muerte, o un día cercano a su muerte, porque el día que un santo muere para nuestro mundo es el día que nace para el cielo, para la intimidad eternamente compartida con Dios, el día glorioso más que ningún otro, en que entra a recibir el premio de su vida, llamado en latín el Dies Natalis. Solo de 3 santos celebramos el nacimiento en este mundo: de nuestro Señor Jesucristo, el 25 de diciembre, de la Santísima Virgen María, el 8 de septiembre, y de San Juan Bautista, hoy. ¿Por qué este privilegio que solo el Bautista comparte con Jesús y María? ¿Quién es Juan el Bautista? Abundantes datos sobre él nos traen los Evangelios: hijo de Zacarías y de Isabel, que era prima de la Virgen María, y por lo tanto primo de Jesús, al cual estará ligado durante toda su vida, mucho más que por su parentesco carnal, por su papel en la historia de la salvación. Es el precursor del Señor, es decir, quien viene inmediatamente antes del Señor, y anunciando que el tiempo del Salvador ya ha llegado. Es el profeta, en cuyos labios todas las profecías del Antiguo Testamento se vuelven inminentes. Por eso la urgencia de preparar para Dios un pueblo bien dispuesto. El Antiguo Testamento llega hasta Juan, el único de los profetas que vio y señaló al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso toda su vida está llena de una secreta alegría. Esa alegría que lo hace saltar de gozo cuando todavía en el seno de su madre presiente la cercanía del Salvador, que se acerca en el seno de María cuando ella visita a su prima Isabel. La alegría de que Dios está siempre con nosotros porque es para siempre uno de nosotros, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. En él Dios, soberanamente libre, que no necesita de nada ni de nadie, se ha casado con la humanidad, ha comprometido indisolublemente su amor hacia los hombres. Esta es la alegría de Juan, que es un especial testigo del amor indefectible de Dios. No cabe duda que el mayor elogio hecho a Juan el Bautista es el que hizo el mismo Jesucristo. No ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Pero no estamos recordando a Juan como una pieza de museo. Estamos celebrando su fiesta, la fiesta de un profeta cuya voz sigue clamando. ¿Y qué nos dice Juan hoy a nosotros? Nos invita, como a los hombres y mujeres de su tiempo, a la conversión, al cambio de mentalidad, una tarea de todos los días, porque cada día podemos y debemos hacer que la buena nueva transforme aspectos de nuestra vida que están envejecidos por el pecado, envejecidos y quizás hasta medio muertos. La vida se manifiesta a través del movimiento. Cuando algo está vivo se mueve. Nuestra vida cristiana corre el riesgo de quedarse muchas veces apoltronada, quieta, estancada, volverse rutinaria. Frente a esta posibilidad, la exigencia del bautismo es clara: den frutos dignos de conversión.
Constantemente debemos revisar nuestra fe para recuperar aquello que por distintos motivos se nos va cayendo por el camino. Por ejemplo, nuestro silencio. Juan vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel, nos dice el evangelista Lucas. El desierto es el lugar donde no hay nada ni nadie, se está solo con Dios. Y a este silencio me refiero, no al silencio por el silencio mismo, sino como un requisito para encontrarse con Dios, escuchar su voz, hablar con Él, el silencio que necesitamos para hacer oración. Todos los profetas, de uno u otro modo, pasarán por esta experiencia de desierto, de silencio para encontrarse con Dios. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, siendo preparado por Dios y viviendo en intimidad con Él. Jesús mismo estuvo 40 días en el desierto, ayunando y preparándose para su misión. Nosotros, en cambio, vivimos inmersos en sonidos, ruidos y bochinches, hasta tal punto que nos hemos desacostumbrado al silencio. En muchas confiterías se escucha música a un volumen mucho más alto del que puede soportar el oído humano. Y en cambio, paradójicamente, el silencio parece haberse vuelto insoportable. Por eso nos cuesta tanto rezar, por eso nos cuesta concentrarnos para pensar un poco en Dios y meditar su palabra. ¿Somos o no los cristianos un pueblo de profetas? Así lo quiere Dios, pero un profeta es alguien que habla en nombre de Dios. ¿Cómo hablar con Dios y de Dios si primero no lo escuchamos? ¿Y cómo escucharlo si nunca hacemos silencio? El precursor reclama hoy nuevamente nuestro esfuerzo para asumir el desafío, verdadero desafío, de ser también nosotros precursores del Señor, preparando sus caminos y anunciando su venida. Pero esto reclama esfuerzo, el esfuerzo renovado de la conversión, que nos pone en tensión constante hacia Dios, hacia ese Dios al que redescubrimos cada día en la oración, en el diálogo íntimo y personal, que nos pide no solo ver, sino observar, no solo oír, sino también escuchar. Los cristianos queremos ser, como Juan, testigos del Señor, por quien vivimos, y no repetidores de cosas leídas en los libros. Juan es el profeta de soledades, que nos invita a redoblar nuestros esfuerzos para rezar más, para rezar mejor. No tengamos miedo de vernos en la necesidad de repetir cada día, como dijeron una vez los apóstoles: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. De lo que sí debemos tener miedo es de condenar nosotros mismos nuestra propia oración al fracaso, con expresiones tales como: esto no es para mí, estoy cansado de probar, me aburro, me distraigo, me desconcentro, etcétera, etcétera. La vida de oración, como la vida entera del cristiano, no consiste en no tener dificultades, sino en vencerlas. Pero la conversión, cambiar nuestra mentalidad y nuestro corazón, requieren también otra condición que admiramos en el Bautista: la mortificación, es decir, el morir cada día al pecado para vivir como hijos de Dios. También aquí debemos aclarar que no se trata de la mortificación por sí misma, como si los cristianos fuésemos masoquistas que gozamos con el sufrimiento. Por el contrario, porque amamos la vida con mayúscula que Jesús nos da, es que queremos vivirla en plenitud, superando aquellas cosas que desdicen de un cristiano. Es por esto que queremos cuidar nuestros sentidos y no podemos permitirnos escuchar, ver, tocar y gustar todo si queremos ser dueños de nosotros mismos y no esclavos de nuestras pasiones. Solo quien es dueño, señor de sí mismo, es capaz de ser verdadero servidor de Cristo y de todos los hombres. Como los atletas que corren en el estadio, que se imponen moderación en todas sus cosas. Hermanos, la celebración del nacimiento del precursor es un poderoso llamado, por vía del ejemplo, a la reubicación de nuestro puesto de criaturas, porque es allí donde el Señor espera encontrarnos para elevarnos sobre los cielos, y no en las glorias y vanidades del mundo que dejan a los hombres sin la verdadera felicidad que solo proviene de Dios. Por eso queremos escuchar, hacer nuestras las últimas palabras de Juan, cuando muchos creían que Él era el Mesías. Es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Y a Él le pedimos que interceda por nosotros, para que siendo también nosotros precursores del Señor, nuestro mundo hambriento de Dios descubra, por nuestro testimonio de vida, la cercanía y la alegría de la salvación. Amén.